Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática En el Crisol con Cristo. Lección número 7. Esperanza indestructible. El texto para memorizar se encuentra en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un dicho popular dice: la esperanza es lo último que se pierde. Sin esperanza no hay fuerza ni motivación para enfrentar los problemas o el sufrimiento. En tiempos de crisis, la esperanza que necesitamos no es simplemente un deseo que surge en nuestro corazón, sino es una confianza sólida en las promesas de Dios. ¿Sabías que la palabra esperanza de Romanos 5:5 es traducida del término griego elpis, cuya raíz primaria es el término griego elpo, que significa esperar con anhelo? Y este término griego elpis significa expectación y es traducido como esperanza, esperar. En el estudio de esta semana sobre la esperanza se desprenden varias lecciones. La primera lección: Dios ensancha nuestro horizonte, es decir, Dios nos da un amplio plan de salvación, nos revela los acontecimientos proféticos en forma completa. La segunda lección: Dios se nos presenta como el Creador y el Redentor que nos ama intensamente. La tercera lección: Dios nos revela los planes que tiene con nosotros. En sus planes nos da la esperanza que, aunque estemos en crisis, Él nunca va a permitir que nos perdamos. Jesús nos dice con toda solemnidad que somos sus ovejas, que Él es nuestro pastor, que su plan es darnos vida eterna y que nadie nos arrebatará jamás de sus manos ni de las manos de su Padre. Y la cuarta y última lección que vamos a aprender en esta semana: si nuestro Dios permite que pasemos por varias crisis, por varios crisoles, debemos estar seguros que esas crisis tienen el propósito de ayudarnos a crecer y que siempre saldremos de ellas victoriosos, como lo expresó el salmista: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por esta razón, la esperanza junto con la fe y el amor es uno de los 3 pilares de la vida cristiana. En esta semana estudiaremos el tema de la esperanza desde la perspectiva de la verdad bíblica acerca de Dios, que es la fuente de la verdadera esperanza. Y responderemos la pregunta: ¿en qué consiste la esperanza del cristiano y cómo podemos adquirirla, aumentarla y fortalecerla? El panorama completo. Habacuc 2:3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Habacuc comienza su libro con una queja que suena perfectamente contemporánea. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Habacuc se queja de la violencia, de la inmoralidad, de la destrucción, de los pleitos, de las injusticias. Y la respuesta de Dios es realmente preocupante. Todo va a empeorar. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Pero Dios profetiza en Habacuc 2 que los caldeos o Babilonia finalmente será destruida. Las naciones se unirán en contra tuya y te saquearán como tú las saqueaste a ellas.
Te harán pagar todos tus crímenes, las violencias que cometiste en el país contra las ciudades y sus habitantes. Ante esta historia, podemos concluir que Habacuc estaba atrapado entre el gran mal que lo rodeaba: violencia, inmoralidad, destrucción e injusticia. Y el anuncio de Dios fue que vendría algo peor. No obstante, este relato de Habacuc nos muestra precisamente el tiempo en que actualmente se encuentra el pueblo de Dios en la historia de la salvación. Un gran mal nos rodea, pero la Biblia predice que está por venir algo mucho peor. La clave para la supervivencia del profeta Habacuc fue que se le permitió ver el panorama completo. Por lo tanto, Habacuc, conociendo en forma completa la historia del pueblo de Dios, en el capítulo 3 eleva una increíble oración de alabanza por lo que Dios hará en el futuro. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no hayan ovejas, ni ganado alguno en los establos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Desde la rebelión de Satanás, el universo está en guerra y va de mal a peor. Para el fin de los tiempos, la gran Babilonia será destruida y el pueblo de Dios será liberado, como lo expresa el apóstol Juan. Con fuerte voz gritaba: cayó, cayó la gran Babilonia. ¿Quién es nuestro Padre? Job 42:3. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. El libro de Job comienza con Dios hablando en el cielo con Lucifer. Y como sabemos, de este diálogo todo cambia para Job. Comienza una gran tragedia personal para el patriarca. Pero cuando los problemas comienzan, Dios se desaparece de la escena. Job pierde todo menos su vida, y su esposa le sugiere: maldice a Dios y muérete. Luego de esto hay una discusión en la que sus amigos tratan de averiguar por qué le sucedió todo esto a Job. En todas estas discusiones y situaciones del patriarca, Dios guardó silencio. Solo cuando todos han dado ya su opinión acerca de Dios, Dios decide manifestarse. Pero sin embargo, Dios nada dice de sí mismo, solo pregunta. Dios hace decenas de preguntas que Job es incapaz de responder. Como por ejemplo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? Una tras otra, Dios le plantea a Job unas 60 preguntas asombrosas que podemos ver en Job capítulo 38 y 39. Entonces Job es consciente de lo poco que conocía de Dios. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. En este momento de la historia, para Job, sus propias preguntas le parecen insignificantes. Job está satisfecho. Ahora conoce algo más de Dios. Como lo expresó en el capítulo 42, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Pero muchas veces Dios resalta nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande y mucho más poderoso que nosotros. La presencia de nuestro Padre. Isaías 41:13.
Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Alguien dijo cierta vez, cuando Dios parece distante, ¿quién es el que se ha movido? Por lo general, cuando surgen problemas, suponemos que Dios nos ha abandonado. Isaías profetizó el exilio babilónico. Fueron momentos en los que Israel se sintió abandonado por Dios, pero la verdad es que Dios no se había ido a ningún lado. A los judíos en el exilio, la presencia de Dios les parecía muy lejana. Sin embargo, mediante Isaías, Dios les asegura la liberación futura. No obstante, aunque faltaban muchos años para el regreso a Jerusalén, Dios anhelaba que su pueblo supiera dos cosas. Primero, que Él no se había alejado de ellos. Y segundo, que a pesar de las dificultades por las que estaban pasando, había muchas razones para tener esperanza. ¿Sabías que el verbo sostener de Isaías 41:13 es traducido del término hebreo hasad, que significa fijar? Y este término es traducido como atrapar, agarrar, sostener. Es esperanzador saber que el Todopoderoso nos esté sosteniendo de nuestra mano derecha. Es decir, el Dios soberano del universo asegura que su pueblo no tiene por qué temer, ya que Él es quien nos sostiene con su poder. Una cosa es imaginarnos a Dios guiando los acontecimientos de la tierra desde un gran trono a años luz de distancia. Pero otra cosa es saber que la realidad es que ese Dios está muy cerca de su amado pueblo y lo sostiene de la mano. Cuando estamos inmersos en dificultades, también nosotros podemos sentirnos abandonados por Él. Sin embargo, Dios está a nuestro lado, nunca nos ha dejado solos. Los planes de nuestro Padre para nosotros. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías escribió una carta para animar a los exiliados en Babilonia que ya habían perdido la esperanza de regresar. Como lo expresa el salmista, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Pero a pesar de su desconsuelo, Jeremías expone las razones por las que no debían perder la esperanza los exiliados de Babilonia. Dios le da a su pueblo Israel 3 razones importantes de esperanza que vale la pena destacar. La primera, Él está al control. La situación que ellos estaban viviendo no es resultado de la casualidad. Segundo, Él obrará para bien incluso cuando estamos en dificultades. Y tercero, Él pondrá fin a su exilio en el momento oportuno. Debemos tener esperanza en Dios porque Él está al frente de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Aunque aparentemente el mal rodeaba al pueblo de Israel, debemos recordar siempre que estamos en las palmas de las manos de Dios y es Él quien nos sostiene. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La disciplina de nuestro Padre. Hebreos 12:11.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pablo describe las pruebas en el contexto de la disciplina. En la Biblia, la palabra disciplina aparece 10 veces. ¿Sabías que la palabra disciplina de Hebreos 12:11 es traducida del término griego paideia y cuya raíz primaria es el griego paideuo, que significa tutoría? Y este término griego, paideia, significa educación o entrenamiento y es traducido como disciplinar, instruir. Sabiendo que en el griego la palabra disciplina está íntimamente ligada con la educación o entrenamiento, podemos decir que Dios nos educa en la escuela de la fe a través de la disciplina. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pablo pinta en el libro de Hebreos cuadros de hombres y mujeres de fe. La fe fue lo que los impulsó a seguir cuando enfrentaron todo tipo de situaciones difíciles y crisoles de calor extremo. El apóstol Pablo se dirige a nosotros, los que estamos viviendo en el tiempo del fin, y nos dice que así como tantas personas antes que nosotros perseveraron contra obstáculos increíbles y que nunca perdieron la esperanza, nosotros también podemos correr y terminar la vida de fe de la misma manera que ellos, es decir, en victoria. La clave es fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y de esta manera Jesús pueda ser un ejemplo en los tiempos difíciles que pasemos. Por lo tanto, meditad en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción por parte de los pecadores. Por eso no os canséis ni os desaniméis. Leer las historias de fe del capítulo 12 de Hebreos es como recibir un par de anteojos para lectura. Sin estos lentes, nuestra visión o comprensión de las dificultades siempre será borrosa. Pero mirar a través de estos lentes vamos a poder corregir la explicación borrosa del sufrimiento que nuestra cultura nos impone. Entonces podremos entender claramente y responder a las pruebas o crisoles con inteligencia y con sabiduría de Dios. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.